Saludos a todos los amigos de nuestro canal. El desempleo, uno de los más graves problemas que afecta a la nación dominicana. El empleo es, a nuestro juicio, algo sagrado. Es la herramienta con que contamos para que nuestros ciudadanos puedan accesar a los bienes y servicios que se requieren para vivir con dignidad al día de hoy. El empleo es lo que nos asegura poder contar con una verdadera economía basada en el consumo. Una población sin capacidad de consumo es una población pobre, y una población pobre nos trae un país atrasado, subdesarrollado, como nosotros estamos ahora mismo en esta situación al día de hoy. Ahora bien, ¿qué pasa con el empleo en República Dominicana? ¿Por qué hay tan altos niveles de desempleo? Sencillamente por la implementación de ese odioso modelo económico neoliberal que fue catalogado por el Papa Juan Pablo II como capitalismo salvaje. Ese modelo que establece que la única figura jurídica que puede crear empleos es el sector privado. Ellos son los únicos llamados a crear riquezas y a crear empleo. Pero ¿qué pasa? Que no lo han estado haciendo ni lo van a hacer en nuestro país. A pesar de haber sido beneficiados con miles y miles de millones de pesos en lo que se llama en economía elusión fiscal, que no es más que la evasión legalizada de impuestos vía subsidios, vía exoneraciones y vía exenciones fiscales. República Dominicana cuenta con el triste ejemplo de contar con una amplia economía informal, que en estos momentos pasa el 70% de los dominicanos que tienen edad para trabajar. Salimos a las calles y vemos la enorme cantidad de motoconchistas, de conchos, de guaguitas voladoras, de plataneras, de guaguas de vencijadas, de triciculeros vendiendo víveres, vegetales, de gente en la esquina vendiendo pollo, ventorrillos, de miles de pequeños colmaditos, de saloncitos de belleza, de los puestos que tenemos en la esquina de pizzería, de chimichurri, de empanadas, los miles de puestos también que tenemos de lavadores de carros en las calles, los miles de atracadores, motores en pasola, a pie, de asaltantes, mujeres vendiendo números de banca. Ese es el empleo que tenemos, informal, que no le garantiza al trabajador un retiro digno vía la seguridad social, que los limita a producir diariamente para mal comer. Eso es lo que nos está pasando. ¿Qué sucede? Que el gobierno dominicano tiene que crear una unidad de planificación que, aunque existe en términos teóricos, no llena su cometido. Y algo más grave también, nos veremos obligados a crear un capitalismo de Estado como han hecho las naciones que hoy en día encabezan el mundo desarrollado, como lo son la China continental, Rusia, Vietnam, la Corea, Taiwán, todos esos países ahora mismo. El gobierno se vio en la obligación de crear sus complejos industriales para poder absorber su gran mano de obra, que es lo que nos pasa a nosotros. Esa diáspora que tenemos, que se estima entre 2 y 3 millones de dominicanos que tuvieron que dejar su país, fue debido al desempleo y a los malos salarios que tenían. Esa diáspora que tenemos del campo, de todas las provincias alojadas en la capital y en Santiago,
ciudades que encuentran la capital con 4 millones de habitantes, Santiago casi 2, mientras todas las provincias están despobladas, empezando por las fronterizas, con apenas menos de 300.000 personas en 5 provincias, y el resto del país. ¿Por qué? Porque no hay fuente de empleo. Esa economía que se basó de antaño en el campo se cayó. El campo es sinónimo de pobreza, de miseria, de falta de producción. Y no contamos con un sistema industrial que tenemos que construir en toda nuestra provincia para que entonces se produzca la migración al revés, que la gente se vaya de los tugurios en que vive en la capital y en Santiago, de la barrio Favela, a vivir a su provincia, pero a trabajar para ganar un sueldo que les permita vivir con dignidad, no como ahora, que los pocos que tienen la suerte de estar empleados no son más que modernos esclavos de la oligarquía local. Entonces se requiere construir en cada provincia un complejo industrial que tenga 4 elementos: manufactura, agropecuaria y tecnología, y un cuarto elemento entonces, cada provincia, un bioparque de lo que se llama invernadero, de plasticultura, de por lo menos 1 o 2 millones de metros, que produzca millones y millones de libras de vegetales, de flores, de frutales, para el consumo local, para la exportación y para el turismo. Otro elemento que necesitamos en esa plataforma industrial es una flota pesquera y una flota mercante. La pesquera para que inunde el país de productos del mar, para que el pescado y los demás productos marinos sean la base de sustentación proteínica del país. Una flota mercante para que nos sirva para exportar los miles de bienes que vamos a producir para nuestro consumo y para la exportación, para evitar que esos pulpos internacionales nos saquen la riqueza que producimos con esos precios arbitrarios que ellos nos colocan. También hay que colocar una flota aérea, porque esta isla no puede, por asunto de logística, depender de líneas aéreas extranjeras, que aparte de que nos colocan tarifas abusivas, excesivamente caras, con malos servicios, con malos aviones, con poco mantenimiento y con maltrato a nuestros viajeros locales, también tenemos que asegurar el transporte del turismo masivo internacional que deberá volver al país una vez ya pase esta terrible pandemia. Esos fletes también son muy caros, esos pasajes son muy caros, y la línea aérea debe de operar como un apoyo logístico al turismo y al país, no para buscar beneficios. Y para eso tiene que ser dominicana de aviación, igual que la línea de transporte y la flota pesquera también. Esos son programas, proyectos de desarrollo que tenemos en base a estudios rigurosos económicos que van a sacar a este país del desempleo tremendo, que van a acabar con esa tremenda informalidad y que nos van a permitir que nuestra población tenga empleo estable, seguro, en su lugar nativo, en su provincia, y pueda contar con una verdadera seguridad social que les garantice un seguro por vejez, por invalidez, por accidente de trabajo, como tiene que ser, y que nos garantice un verdadero programa de salud pública, que es una obligación del Estado. Todo ese tipo de cosas, junto al gran programa de educación que vamos a hacer, terminaría con el desempleo. Hay que educar nuestra población para que se convierta en verdadera ciudadana, aprenda a vivir en armonía y deje todas esas malas cosas que están ocurriendo, de delincuencia, de violaciones, de robo, de consumo de droga, de alcohol, y entonces se capacite para poder producir con la tecnología de punta que el mundo de hoy tiene, y es con lo que se va a poder competir. De modo pues que ese desempleo, que ya no aguanta más la presión que tiene el sector público, con 300.000 o 400.000 personas además, que han tenido que refugiarse ahí, y que los políticos, más bien los politiqueros que nos han desgobernado, se han visto en la obligación de llevarlo al Estado para poder soportar un poquito esa tremenda crisis que tenemos.
A pesar de las críticas que se le hace a ese empleamiento excesivo del Estado, esa es una especie de welfare. Todos esos empleos de más y esas botellas que tenemos han ayudado a los dominicanos a poder solventar un poquito esa tremenda crisis que tenemos. Gracias al sobreempleo del gobierno y gracias también a las remesas que mandan los dominicanos que tuvieron que dejar nuestro país debido a la miseria y la pobre calidad de vida, hemos podido sobrevivir. Pero eso no es desarrollo, eso no es calidad de vida. Eso debe de cambiar. ¿Cómo? Creando empleos de calidad. Y tendrá que hacerlo el gobierno. El sector privado no lo ha hecho ni lo va a hacer. Es un sector esclavista, neoliberal, rentista, explotador, que lo que ha hecho es lucrarse del saqueo a que somete al pueblo dominicano y al Estado vía la evasión impositiva. Ahora bien, los bajos salarios. Ese es el grave problema, el más grave que el mismo desempleo son los bajos salarios, porque eso nos lleva a lo segundo. Un país con salarios de miseria está condenado a la pobreza, al subdesarrollo. Eso es lo que nos ha estado pasando. Esos 2 o 3 millones de dominicanos que se han ido del país hacia el exterior, se fueron buscando ¿qué? Un mejor salario. Aun cuando tienen que trabajar 2 y 3 jornadas diarias, por los abusos que tienen con el pago de vivienda, los alquileres allá, aún con ese desgaste físico que tienen, que se destruyen física y emocionalmente, por lo menos pueden producir con qué sostenerse, sostener su familia que se llevan allá y mandarle las remesas a sus familiares, a sus padres, hermanos, primos, sobrinos, hijos, tíos, como ayuda. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos mejorar los salarios? Usando el método actual nunca lo vamos a hacer. Fíjense que hemos pasado de los 150, los 200 pesos de la década del 60, 70, 80 a los 8, 10 mil y seguimos ahora más pobres que antes. Eso lleva un programa económico que debe de comenzar con la reconversión de nuestra moneda, volverla a llevar como fue creada, para que entonces podamos pagar verdaderos salarios que le permitan a nuestros ciudadanos convertirse como tienen que ser en consumidores, que tengan capacidad de compra, que ese vigilante del supermercado, ese motoconchista, ese gondolero, esa cajera, el panadero, el carnicero, pueda hacer su compra también ahí, como la pobre clase media que tenemos, la indigencia lo hace. Que esos que trabajan en esos malls, que esos guardias y policías que tenemos, esos bomberos, ese personal de limpieza, pueda vivir con dignidad, tener su vivienda propia, su vehículo, los electrodomésticos que el mundo de hoy demanda, su alimentación, y que el Estado le provea seguridad, seguridad social, salud pública, educación, como tiene que ser, como es la responsabilidad agua potable, algo que no se hace hoy en día. Hay que terminar con los bajos salarios. Esa es la mayor problemática que tenemos. Esa es la responsable del desempleo altísimo, porque en la medida en que la población tenga capacidad de compra, de consumo, entonces se prende el sector productivo, se prende el sector comercial. Las fábricas tienen que producir más, las tiendas tienen que poner más gente, los supermercados, todo el comercio, el campo se reactiva. Cuando haya demanda, cambia la situación económica. Pero ¿qué pasa? Que ni los politiqueros que nos han gobernado comprenden esto, ni lo manejan. Y mucho menos los empresarios y comerciantes que entienden que pagando sueldo bajo de hambre a sus empleados, que son sus clientes y no lo saben, ellos ganan más y todo lo contrario, ganan menos. Esta es una labor que tendrá que implementar el próximo gobierno, porque esta gente no lo van a hacer, ni tienen la capacidad. Todos estos ñames que tenemos con y sin corbata en este gobierno, todos estos salteadores, explotadores, empresarios, que lo que están haciendo de habluras y buscando comisiones y ganancias y buscando asaltar el activo fijo a la nación con un proyecto que tienen de finanzas, más bien de gobierno,
público-privado, una alianza que se han inventado, que es para robarse lo que nos queda. Por ahí no vamos a hacerlo. Tiene que ser un nuevo gobierno, integrado por dominicanos, honestos y capaces, porque esto no lo van a hacer. Esa economía informal tan tremenda que tenemos solamente podrá ser desmontada cuando tengamos buenos sueldos y salarios para nuestra población, cuando le demos protección a la producción agropecuaria, la industrialicemos, le llenemos de tecnología de punta y de apoyo económico, como hacen otros países desarrollados, y cuando tengamos un sector industrial en todo el país que genere los empleos de calidad que necesitamos. Esa es una realidad y así va a pasar cuando tengamos un nuevo gobierno. Cayendo en otro tipo de temas, aquí se va a abrir una caja de Pandora. ¿Por qué? Porque ahora el grupo de la Procuraduría, esa adjunta que anda como el programa ese Falcón, que es un plan de la DEA, no de ellos. Esa gente, la BD que encabeza eso y el otro, andan haciendo declaraciones diciendo que ellos están persiguiendo mentiras. Eso es la DEA que lo está obligando a ellos a hacerlo. Y si no lo hacen, van a tener serios problemas. Se han visto obligados, es más, han tenido que perseguir amigos de ellos y esconder a algunos. Los dos principales se escaparon porque ellos les avisaron. Y hubo uno o dos que atraparon, el legislador que fue a buscar al funcionario, porque la DEA le tenía intervenido los teléfonos, si no se le escapan también. Ahora bien, ese pedido se van a hacer en la Suprema Corte de Justicia para que nombre un juez que conozca esos casos, ¿no? Ellos hablan de 2 legisladores, no son 2. Son muchos, y son muchos senadores y muchos diputados, y hay muchos alcaldes y regidores que llegaron a esas posiciones usando los millones de pesos que le proveyó el narcotráfico, que hace más de 20 años domina el sistema político de este país y que impide que buenos cuadros políticos de todos los partidos puedan acceder a posiciones, a cargos electivos, porque el narcotráfico impone a sus candidatos. 3 que están en Estados Unidos dicen que aportaron más de 180 millones de dólares. Y eso que faltan lo que se van a llevar, que están aquí. Ojalá el Departamento de Justicia de Estados Unidos siga presionando con la DEA a este desgobierno de la presidencia para abajo y esos que están en la justicia, para que aprieten la muñeca y limpien el país de narcotraficantes, pero también de políticos corruptos que se beneficiaron de esa odiosa práctica para cesar al poder y para permitirles operar como lo han hecho durante muchísimos años, inundando los Estados Unidos de Norteamérica y Europa de drogas perniciosas que destruyen su juventud, que destruyen su sociedad, que corrompen a todos los estamentos de esos países. Repetimos, este es un programa del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y eso está motivado por el Congreso. Eso no es el Departamento de Estado que vive negociando con otros gobiernos a cambio de muchísimas cosas. Entonces ahora la pelota se ha puesto dura, como se dice. Y es el comienzo. Vamos a ver que este año, el que viene, aquí va a ocurrir una limpieza que no se sabe hasta dónde va a llegar. Pero sí sabemos que va a significar un antes y un después, y que le va a permitir a políticos honestos, capaces, que lo tenemos en todos los partidos, poder acceder a los primeros planos electivos y conformar futuros gobiernos, futuros órganos legislativos, de senadores, de diputados, entes municipales, con alcaldes, con vicealcaldes, con regidores, honestos, capaces, que van a trabajar en favor de los mejores intereses de la nación y que van a permitir que termine esa odiosa corrupción que ha introducido el narco en todos los estamentos jurídicos, políticos, militares y sociales de este país. Eso viene por ahí y ojalá que esa caja de Pandora que van a destapar, que la Suprema, que también tiene sus problemas, nombre jueces que empiecen a extraditar, a quitarle, a conocer casos privilegiados y que se empiecen a quitar, a cancelar esas inmunidades para que se produzca la limpieza que tanto necesitamos en todo el país.
gobierno, municipios y entidades legislativas. Finalmente, pedirle, como siempre, al Eterno su bendición para nuestra nación, para que podamos salir adelante. Y a los amigos de nuestro canal, pedirle que se suscriban al mismo, que nos apoyen ellos y sus amigos, dándole un clic a la derecha donde dice suscribirse en rojo y otro a la izquierda también donde dice like, para que podamos seguir mejorando nuestras entregas y mejorando los aspectos técnicos y de contenido.